Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Vamos a leer los primeros dos versículos. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Una porción muy linda. Primero dice, tenemos nube de testigos, hablando de los santos del Antiguo Testamento que está mencionado en Hebreos 11. Y después dice, mirando esta nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y esto habla de la incredulidad. La incredulidad es un peso. Y después dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera es durante toda la vida. Esta carrera cristiana tenemos que correr, dice, con paciencia. Y después el verso 2, donde vamos a detenernos más, dice, puesto los ojos en Jesús. Esto es importantísimo, de dónde ponemos nuestra mirada. El apóstol Pablo en Colosenses 3 dice, poned la mira, el verso 2 del capítulo 3 de Colosenses dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, 2 y 3. Nosotros encontramos en la palabra que algunos personajes de la Biblia pusieron sus ojos donde no debían, como Lot, por ejemplo. Miró hacia Sodoma, dice. Vamos a buscar algunos versículos en el capítulo 13 de Génesis. 13 de Génesis. Vamos a mirar algunos para no alargar demasiado. El verso 10 del capítulo 13 de Génesis dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces él miró, dice, sus ojos hacia Egipto, la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, dice, hacia Sodoma y Gomorra. A esos lados miró Lot y se fue. Y como dije, él puso sus ojos en lugares equivocados. No se dejó guiar por el Señor Lot. Él se fue por vista. Vamos a suponer que mira una ciudad próspera y dice, voy a ir a esa ciudad. Voy a acercarme a Sodoma y Gomorra. Y en el mismo capítulo, más adelante del capítulo 13, encontramos de Génesis que Abraham se dejó guiar por Dios. Y Dios le guió a Abraham y Abraham se fue en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, Lot miró en una manera equivocada. Lot era rico en Sodoma, estaba ahí metido en un puesto de influencia y se le quemó todo lo que había alcanzado en Sodoma. Pero Abraham no. Sansón, otra persona que puso sus ojos en la persona equivocada. Sansón, siempre él miró a las filisteas. Filistea habla de personas que no son cristianos. Él buscó para su pareja entre las filisteas. En el capítulo 16 de Jueces que miró, dice a Dalila de Sorek. Esta mujer lo dejó sin visión. Por culpa de esta mujer, él quedó sin visión.
Y esto habla también nosotros cuando los cristianos miramos, por ejemplo, queremos ser famosos, miramos a veces tal vez una iglesia grande, próspera, tal vez miramos otras cosas. Y como dije, esto por culpa de esto, él perdió su ojo inclusive, perdió su visión. Acán fue un guerrero y quiso ser próspero, pero miró en los objetos equivocados. Dios le dijo, no vayan a tomar nada del anatema de Jericó. Y Acán tomó eso, un manto babilónico, una cosa. Vamos a leer un poquitito, en el capítulo 7 de Josué. Capítulo 7 de Josué. Vamos a buscar un poco el versículo 21 del capítulo 7, dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces, la diferencia es cuando nosotros agarramos por nuestra propia cuenta las bendiciones materiales y agarramos en nuestra propia voluntad. Y la diferencia es cuando Dios da. Porque de una ciudad Dios le dice, no vayan a tocar nada. Y de otra ciudad, de ahí, le dice Dios, de ahí lleven todos los despojos. Entonces, la diferencia es cuando Dios da y cuando nosotros tomamos las cosas en nuestra propia voluntad. Entonces, ahí está la diferencia. Nosotros entonces necesitamos siempre depender de Dios, buscar en la cosa, en la voluntad de Dios y esperar de Dios también, aun las bendiciones materiales y también las espirituales. Así que algunos personajes de la Biblia entonces son ejemplos de haber puesto sus ojos donde no debían. Y a veces la iglesia también, nosotros los creyentes, podemos poner también nuestra mirada en lugares equivocados. Vamos a leer primero en Jeremías, capítulo 2 y el versículo 13. Jeremías 2, verso 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, dice Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Vamos a poner los pastores, por ejemplo, los predicadores. Tal vez hay predicadores que dicen ahí, ¿cuánto me va a pagar esa congregación? Tal vez. Esa congregación tiene dinero. Mira en el presupuesto tal vez de una congregación. Otro puede mirar los métodos, depender de los métodos que se usan en la iglesia. Otro puede poner su mirada en las habilidades de los hermanos de la iglesia. Otro puede concentrarse en los fracasos de experiencia pasada. Y a veces hay hermanos que miran en la cantidad. ¿Cuántos hermanos vienen a la iglesia? Nosotros tenemos que mirar al Señor. Si estamos 2 o 3, ya es una congregación. Tenemos que mirar al Señor. Y el Señor entonces quiere nuestra mirada en Él. Nosotros, por ejemplo, cerramos nuestros ojos, pero con nuestro corazón y nuestra mirada está en aquel que está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del trono de Dios. Poner nuestros ojos en Jesús significa que nosotros le tomamos a Jesús como nuestro sustentador. Él es nuestro sustentador, nuestro Señor, el propietario de la iglesia, el jefe de la iglesia. Él tiene que ser el que nos dirija. A veces hay hermanos que quieren criticarnos que estamos nosotros organizados.
A mí nadie nunca me dijo qué mensaje predicar. Aparte del Señor, yo pregunto al Señor, ¿qué voy a predicar? El Señor es mi cabeza. Jamás nadie me ha dicho todavía qué mensaje predicar. Entonces yo tengo otra cabeza si alguien me da la orden. Pero yo tengo mi cabeza que es Cristo. Entonces, nosotros tenemos la palabra de Dios y nosotros que yo le digo a los hermanos que están empezando a predicar, necesitamos aprender la doctrina. Y sobre esa base pedir la guía del Señor. Y hay hermanos, hay predicadores que predican muy bien doctrina. Ahora yo no le quiero decir lo que yo pienso, que yo recomendaría. Pero yo le diría en privado. Porque no todos los predicadores son buenos predicadores en cuanto a doctrina. Yo digo a lo más nuevo. Y si nosotros conocemos bien doctrina, podemos sacar mensajes de cualquier lado. Inclusive, de aquello que no predica tan bien doctrina, podemos sacar ventaja de eso, pero desechar lo que está mal. Pero si no conocemos bien la doctrina, no vamos a poder desechar. Podemos desviar. Pero nuestra cabeza es Cristo. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro sustentador. Vamos a leer el Salmo 123. Versículo 1 y 2. Dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Qué lindo versículo. El siervo, el que trabaja, el empleado, mira a la mano de su señor para cobrar. Y la sierva dice, él mira a la mano de su señora. Y nosotros tenemos que mirar al Señor, no mirar otra cosa. Sabemos que Dios usa instrumentos, pero a veces el instrumento puede fallar, pero Dios no puede fallar. El patrón, todo puede fallar, pero Dios no. Y a veces como seres humanos nosotros queremos quitar nuestra mirada del Señor. Entonces, poner los ojos en Jesús significa muchas cosas. También esto significa creerle a Cristo como un niño recién nacido que le cree a su madre. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Jesús dijo también, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta que Jesús anda caminando con nosotros. Así eran los que iban camino a Emaús. Ellos no podían ver porque estaban pensando en que Jesús murió, que Jesús fue derrotado, algo así estaban pensando. Pero Jesús iba caminando con ellos. Y Jesús está con nosotros. Él va con nosotros. Él nos acompaña. Entonces, poner nuestros ojos en Jesús significa saturar nuestro mensaje del Señor. Nuestro culto, nuestras actividades, saturar con el Evangelio, con la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice Pablo en 2 de Corintios 4:5. 2 de Corintios 4:5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nosotros predicamos a Cristo, dice Pablo, no a nosotros mismos. No hablamos de nosotros, sino hablamos de Jesús. Entonces, saturamos nuestro mensaje de Jesús. Dice Pablo también en 2 Corintios 11:4 que algunos predican a otro Jesús. Ellos seguramente, no es seguramente, sino hablan de otra persona que no sea Jesús. Hablan de sí o hablan de otro hombre, pero nosotros hablamos de Jesús. Poner los ojos en Jesús significa también que nosotros nos entregamos a Él, espíritu, alma y cuerpo, para servirle. Así que tenemos que mirar a Jesús.
Dice nuestro versículo, puesto los ojos en Jesús. El Salmo 121 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Como dije, nosotros como seres humanos queremos desviar nuestra mirada del Señor. Tenemos que mirar al Señor. A veces tenemos preocupaciones, tal vez estamos acorralados de enemigos, de enfermedades, de pobreza, de escasez. Y tenemos que mirar al Señor, pedir al Señor ayuda. De Él va a venir nuestro socorro. Alzaré mis ojos a los montes. Vamos a leer Salmo 121, versos 1 y 2. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces nosotros no debemos depender de los hombres y sus medios que son carne como nosotros. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que mirar al Señor. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, no de un ser humano, no de una persona, sino del Señor. Como dije, Dios usa instrumentos, pero tenemos que mirar al Señor. Entonces, ahí está nuestro socorro. Entonces tenemos que mirar al Señor para todas las cosas, para todas nuestras necesidades. Esta es una gran cosa, hermano, esta lección es muy importante repetir, porque a veces entendemos y llegamos a la prueba y nos olvidamos otra vez. Queremos mirar a nuestro costado, queremos mirar. Vamos a repetir en nuestro versículo del Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes o a las montañas. Y Dios manifestó su presencia en algunas montañas en tiempo de Israel. En el monte Moriah fue donde Abraham ofreció a su hijo en sacrificio. En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. En el monte Carmelo fue donde Elías invocó el poder de Dios para que descendiera fuego del cielo. Entonces dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Como dije, hay momentos, hay circunstancias, y nosotros queremos confiar a veces en los gobernantes, en nosotros mismos, en otra persona, pero mi socorro viene de Jehová. De Él viene nuestro socorro. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Este no es un Dios en minúscula. Hay muchos dioses creados, pero nuestro Dios es el creador. Por Él fue hecho todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que mirarle a Él. Y como dije, en Él vamos a encontrar cualquiera sea nuestra necesidad. Debemos mirar al Señor. Cualquier situación, cualquier cosa, podemos pedir socorro al Señor y Él va a respondernos. Él va a guardarnos. Vamos a leer más el Salmo 121. Verso 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. No dormirá. Nosotros, por ejemplo, tenemos sueño y dormimos, pero Dios no. Entonces, solamente en el Señor hay seguridad. Como seres humanos nos cansamos y dormimos. A veces los guardias por ahí duermen también. Pero nuestro Dios no. Entonces, debemos alzar nuestros ojos. En este mundo no hay nada en el cual nosotros podemos tener seguridad. No hay algo seguro en que confiar en este mundo. Los conocimientos científicos, aunque son útiles, no pueden resolver los problemas del mundo. Y nosotros sabemos que muchas personas mueren por diversas enfermedades. A pesar de que la ciencia está muy avanzada,
No hay seguridad en ellos, en este mundo. Hay también terremotos, tornados, inundaciones. Todo esto demuestra que en nuestro mundo no hay seguridad. Y dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Tenemos que mirar a Jehová. Dios puede usar a la ciencia, Dios puede usar a un hombre, Dios puede sanar sin el hombre. Mi socorro viene de Dios. Así entonces dice este versículo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios es todopoderoso y nos puede socorrer. Segundo, Dios es creador. Él hizo los cielos y la tierra. Entonces Dios es el autor de todo lo que existe. También Dios es suficiente para proteger a sus criaturas. Así entonces, nosotros tenemos nuestro Dios. Vamos a leer en el capítulo 9 de Jeremías. Vamos a leer el verso 23 al 26. Jeremías 9, 23 al 26. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, hasta ahí nomás. Así entonces, no se alabe el sabio, dice, en su sabiduría. O sea que no se gloríe en el hombre en su capacidad, en otra palabra. Nosotros entonces podemos confiar en la protección de Dios. Él es soberano, Dios tiene dominio sobre todo. Dios tiene poder para socorrernos. Él es creador. Así que nuestros ojos tienen que mirar arriba al Señor. Dicen los astrónomos, dicen que hay 500 millones de galaxias y que cada galaxia, dice, hay más de 100 millones de estrellas, soles y planetas. Y esto Dios controla todo. Dice, Dios es el sustentador. Dios es el que gobierna sobre todo, el que controla todo. Así que, hermano, dice la palabra, tenemos que mirar al Señor. De Él va a venir nuestro socorro, cualquiera sea nuestra necesidad. Pero como dije, como seres humanos, nosotros queremos mirar aquí, mirar allá. Y Dios puede usar, pero nosotros tenemos que mirar a Él. Él puede usar instrumentos, como dije, y puede obrar también por sí solo. Así que, hermano, puesto los ojos en Jesús, dice el apóstol Pablo, tenemos que mirarle a Él. Nosotros hemos meditado en una ocasión, hemos hablado yo le he contado que una hermana había hablado que había, dice, un francotirador en los Estados Unidos, que su mirada estaba ahí constantemente en su objetivo y no quitaba su mirada del objetivo. Entonces dice que era muy bueno este francotirador. Entonces nosotros no tenemos que sacar nuestra mirada del Señor, puesto los ojos en Jesús. Tenemos que mirarle al Señor. Pedro mismo, cuando iba caminando encima de las aguas, cuando le miró a Jesús, él caminaba bien. Cuando dejó de mirar a Jesús, se hundió. Entonces nosotros tenemos que mirar al Señor. Él tiene que ser nuestra prioridad. Nosotros tenemos que concentrarnos en Él. Y a veces nosotros tenemos otras prioridades. Yo le había contado, esta hermana dice que se fue en una iglesia, dice, donde había muchas reuniones, o sea que muchos cultos, y era largo la reunión. Y dice ella, él no se hallaba ahí, hasta que un día el Señor le mostró que él no estaba
mirando a Jesús. Jesús no era su prioridad. O sea que ella se iba porque estaba posando ahí en la iglesia y por eso nomás se iba a ir a la iglesia. Jesús no era su prioridad. Dice, yo estaba un lado en el mundo, otro lado con Jesús, hasta que el Señor me habló y me di cuenta. Estaba muy molesta, dice, cuando el culto duraba un poco más, porque ella no estaba mirando a Jesús. Ella se iba ahí porque, como dijimos, medio obligada, medio obligatoriamente. Entonces, nosotros debemos mirar a Jesús. Allí tenemos todo, hermano, todo lo que necesitamos tenemos en Jesús. Como dije, yo no estamos diciendo que uno no vaya a los médicos, pero nosotros tenemos que mirar al Señor. Si Dios no usa a los médicos, entonces no nos va a ayudar a los médicos. Tenemos que mirar al Señor. Yo soy Jehová tu sanador, dice. Puede sanarnos sin los médicos, o puede usar también a los médicos. Pero si nosotros no miramos al Señor, entonces no. Y como dije, en todas las cosas tenemos que mirar al Señor. Nosotros que necesitamos cosas materiales, tenemos que mirar al Señor. El Señor puede proveer instrumentos. Esta mañana estuvimos diciendo que Dios puede usar cuervos, puede usar ángeles, puede usar hombres. Dios puede suplir nuestras necesidades. David, por ejemplo, llegó en un lugar, Mahanaim, estuvimos leyendo, y llegaron unos amigos. Uno era hijo de Naas, Barzilai, unos cuantos, le trajeron provisiones cuando David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Y hay amigo que siempre está ahí, y ese es Jesús. Él siempre está. Él va a suplir nuestras necesidades. O sea que uno puede fallar su patrón natural, pero el Señor no va a fallar. Tenemos que mirarle a Él. Y Él tiene instrumentos en todo lado. Yo le había dicho que un hermano, por ejemplo, oraba por cosas materiales. Dice, ordena los 4 vientos que traiga acá. Y al norte de acá y al sur no detenga, dice. Y así pasa. Vamos a leer un poco ese versículo. Isaías 43:6. Dice, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. A veces puede venir del sur, puede venir del norte, del oeste, del este. El Señor es el dueño de todo. Pero a veces nosotros miramos acá, miramos allá. Si este hermano no me ayuda, a mí yo no, no, de aquí no viene la ayuda, voy a morir de hambre o cualquier cosa tal vez, decimos. Pero si miramos al Señor, Él va a venir de cualquier lado. Así que, hermano, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, mi socorro, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que el Señor le agrada esto, que nosotros dependamos, que confiemos en Él. Él va a venir. Así que podemos confiar en Él. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su palabra.